Listo, comenzamos a transmitir, chicos. Vale. Ahora entra a Jitsi y de ahí. Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días, Domingo, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí en Barcelona, confinado en mi casa, ya llevo casi 2 meses, así que, bueno, cansado, pero con mucha paciencia para ver si de una vez por todas salimos ya de este infierno y regresamos a la nueva normalidad. Bien, le voy a dar un momentito si Néstor quiere darte la bienvenida, nuestro delegado nacional de FIEP, y así comenzamos, así no te demoramos más tiempo del necesario. Muy bien. Domingo, un gusto saludarte y por supuesto agradecerte la amabilidad que has tenido con FIEP Argentina de poder compartir unos minutos para de alguna manera reflexionar sobre esta nueva normalidad que tendremos en las clases de educación física y pensando en el nuevo rol que deberemos ocupar los educadores físicos. Así que, bien, los dejo con Alejandro para que ustedes desarrollen esta temática y que, bueno, podamos un poco reflexionar sobre esto. Muy bien, Néstor. Permíteme que haga un agradecimiento a FIEP Argentina. Sabéis que os tengo un histórico cariño, ¿verdad? Porque con FIEP Argentina ya hace mucho tiempo que me vinculo y con mucho gusto os ofrezco humildemente mi apoyo y también mi agradecimiento, porque es una oportunidad poderme dirigir desde aquí, no solamente al público argentino, sino también a todos aquellos que puedan ver esto en Internet, gracias a ese milagro que nos da la ubicuidad de Internet, poder llegar a todas partes y en cualquier momento y tiempo. Así que para mí es un placer. También un abrazo muy fuerte para Alejandro Orbelli, con quien me une una profunda amistad, y quiero que, bueno, esta charla y este pequeño evento os resulte lo más productivo posible y también para todos los que nos están atendiendo y escuchando. Así que un saludo fraternal para todos y para que podamos superar esta especie de infierno que nos ha aterrizado sin darnos cuenta, pero del que vamos a salir sin ninguna duda. Así que adelante, cuando digáis, estoy a vuestra disposición. Bueno, también nos acompaña Julio Morales, también del Comité Ejecutivo de FIEP Argentina, y seguramente que a través de esta tuvimos que cambiar porque uno de nuestros compañeros va a ser papá, y bueno, tuvo que salir bastante rápido hoy, quien es que maneja toda esta parte técnica, y bueno, para mí, primero voy a presentar un amigo, de hace muchos años. Recién recordábamos que allá nos conocimos por el año 2004, 2005, en Jesús María, la ciudad donde vive Néstor. Y bueno, hoy podemos decir que Domingo Blázquez Sánchez es un ciudadano del mundo. ¿Y por qué? Tiene residencia prácticamente en todos los países, porque quienes hemos trabajado en profesorados siempre hemos citado su bibliografía. Hoy, actualmente, los nuevos alumnos, citan tus bibliografías. Lo digo, tengo el niño que hoy estaba ayudándome en los controles técnicos, está estudiando educación física y bueno, sus profesores hacen referencia también a tus libros y bueno, y a tus conocimientos. Entonces, el doctor Domingo Blázquez Sánchez, aquí con nosotros, un amigo de hace muchísimo tiempo. Así que vamos a hacer un tipo de entrevista, vamos a hacer un ida y vuelta con Domingo, y en el cual yo esta entrevista la titulé del movimiento
a lo virtual y de la virtualización al movimiento. Porque hoy nos toca vivir un rol diferente, veníamos del movimiento y bueno, nos encontramos hoy con esta realidad. ¿Qué te sugiere hoy para el mundo de la educación física esta nueva realidad que nos toca vivir? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento excepcional, diferente a lo habitual, y nos ha agarrado muy rápidamente, no estábamos preparados. Entonces, creo que, aunque no sea un juicio sólido, porque también lo estoy haciendo desde la inmediatez, pienso que hay dos grandes maneras de analizar la situación actual. Naturalmente, situación actual, estoy hablando del coronavirus y el impacto que ha generado en el mundo educativo, en el mundo de la enseñanza y en el mundo de la educación física. La primera mirada sería la que yo creo que podríamos denominar reacción. Bueno, hay que dar una respuesta inmediata, en un plazo de tiempo rapidísimo, porque prácticamente esto nos agarró en 48 horas. Yo llegaba de un viaje de México y mi mujer me dijo, prepárate porque las cosas han cambiado. Y en efecto, esta reacción es para compensar aquello que nuestros alumnos, nuestros niños, niñas y jóvenes deberían de haber hecho en su programa habitual de educación física y no van a realizar porque se han quedado encerrados en casa. ¿Es posible reaccionar? Yo marco una pregunta. ¿Qué tenemos que hacer en educación física mientras dura el confinamiento? Y de ahí surgen pues algunas propuestas, pero también algunos límites que todos tenemos que tener muy claros. Entre estos límites se encuentra el que nuestra materia, nuestra asignatura tiene características diferentes. Para un profesor de matemáticas, de lengua, proseguir la asignatura no es fácil, pero el contenido conceptual es más plausible de llevar a cabo con las nuevas tecnologías que nuestros contenidos. Nuestros contenidos son vivenciales, los alumnos se tienen que interrelacionar entre ellos en muchísimas ocasiones, tienen que utilizar material. Entonces, lo que podemos hacer nosotros en esta situación de confinación es prácticamente una actuación de choque. Vamos a ver qué hacemos porque nuestro currículum no nos permite continuar la asignatura tal y como la teníamos prevista. Y como es de choque, bueno, pues tiene algunos considerandos, no sé si los veis. Uno es que los alumnos van a poder llevar a cabo unas prácticas corporales dentro de su casa. Ahora, aquí en España ya nos permiten, hace unos días, que los niños y niñas salgan 2 horas a la calle. Pero hasta recién había que hacer todas esas propuestas dentro de la casa. Otro elemento es a través de qué medio nos comunicamos con nuestro alumnado. Bueno, en el primer mundo pues es mucho más fácil utilizar las nuevas tecnologías, pero hay muchos países en los que las familias no disponen de esa tecnología y también que nuestros alumnos no pueden acceder a Internet. Fijaros, el caso de España. La propuesta oficial es utilicemos las videoconferencias, formemos rápidamente al profesorado para que se comunique con sus alumnos a través de Internet. Y de repente se descubre que el 30% de la población infantil y juvenil no dispone de medios. Bien porque no tiene conexión a Internet, bien porque en su casa no dispone de una computadora o bien por cualquier otra situación. Es decir, que esa universalidad que se suponía que podríamos disponer para combatir, aunque fuese una reacción en educación física, no está. Estaríamos dirigiéndonos nada más, bueno, pues a un 60 o un 65% de nuestros alumnos. ¿Qué pasa con el resto? Por lo tanto,
la reacción va a ser parcial. Por otro lado, a mi modo de ver, la inactividad que se genera ahí no es lo mismo en primaria que en secundaria. A través de un posible mensaje comunicativo nos relacionaríamos bien con nuestros alumnos de secundaria, pero con los alumnos de primaria ¿sería igual de sencillo? Yo creo que no. Y la figura de la familia puede ser decisiva. Finalmente, otra de las consideraciones a tener en cuenta es qué tipo de trabajo pueden realizar nuestros alumnos y qué impacto tiene sobre nuestra materia. Si vemos los vídeos que nos llegan por esas escenas que a través del WhatsApp nos hacen reír, muchísimos de los comportamientos de los adultos es caminar dentro de su casa. Claro, si les decimos a nuestros alumnos que hagan algún tipo de motricidad y se la trasladamos a la familia para que los inviten a moverse, ese tipo de movilidad parece que va a ser muy de carácter compensatorio. Y la educación física no es eso. Pero es muy probable que en las familias quede ese pozo. La idea de que, al fin y al cabo, la educación física tiene como único objetivo el activar a nuestros alumnos. Después de estar tantos años luchando para combatir esa idea preconcebida, resulta que regresa de nuevo. Hola, Domingo, perdón, pero bueno, así cambié de máquina, cambiamos de operación, así que bueno, continuamos y te pido disculpas. No, para nada. ¿Tenemos que volver a repetir o lo que ya se ha dicho está dicho? Y sería bueno una pequeña síntesis de lo que habías dicho, porque hay gente que me escriben y no podía hacer dos cosas al mismo tiempo, de estar atendiendo mi WhatsApp que me bombardeaban con preguntas y bueno, pido disculpas y bueno, pasemos a esto del movimiento a lo virtual y del virtualismo al movimiento. Un poco una pequeña reflexión de lo que te sugiere que venías diciendo y te pido mil disculpas volver a repetir, Domingo. No, para nada, no, simplemente ya ¿puedo ya, Alejandro? Sí, ya estamos. Ok, decía que al inicio que bajo mi punto de vista la situación actual la podríamos interpretar bajo dos miradas. Una mirada que es la necesidad de la reacción, la necesidad de combatir esta excepcionalidad y mediante acciones de choque, ¿no? La educación física debe de intentar no solamente seguir su programa, su currículum en las condiciones que nos ha impuesto la COVID, sino que además tiene que hacerlo de una forma pues muy con muchas limitaciones. La primera os decía que era la cuasi imposibilidad de llegar a todos los alumnos, porque si el medio que utilizamos son las nuevas tecnologías, es muy difícil acceder a ellos, depende del país, pero también depende de la capacidad de disponer de conexión a internet, etcétera, etcétera. La dificultad de hacerlo para primaria, en primaria el querer continuar el currículum supone utilizar a la familia como elemento intermedio. El hecho de que el profesorado tampoco tiene una formación excesiva en el uso de las nuevas tecnologías. Todos nos hemos tenido que reactualizar en videoconferencias, en utilizar programas, y que esas limitaciones hacían que al final nuestra actuación fuese básicamente compensatoria, es decir, proporcionar que nuestros alumnos se movieran más allá de que se movieran de una forma determinada. La segunda mirada, que coincidiría con esa segunda parte que tú le llamas de la virtualidad a la corporidad, es qué nos deja el coronavirus. Y esta mirada me parece como mucho más interesante que la primera, porque la primera es posible que a lo mejor ya no la volvamos a encontrar en el resto de nuestro ejercicio profesional. Es muy posible que no encontremos una pandemia como esta pues en los próximos 100 años. Por lo tanto,
aunque esta actuación de choque no haya sido fantástica, no tiene mayor interés, dado que va a ser muy difícil que se vuelva a repetir. Pero sí que la tiene esa segunda mirada, que es una mirada de análisis. ¿Qué es lo que nos ha dejado al descubierto, cómo nos ha desnudado el coronavirus a la educación física? Y sobre ella tendremos que ir reaccionando y pensando. Todo el mundo en todos los ámbitos nos está diciendo, después del coronavirus, las cosas no serán iguales, serán distintas. El coronavirus lo va a cambiar todo. No sé si va a ser tan así. Yo soy más escéptico y creo que no cambiará grandes cosas, pero sí cambiará. Y algunas de ellas pues, nos tocan a nosotros en la educación física. Y bueno, hemos aprendido, a mi modo de ver, que el profesorado tiene que estar mucho más abierto a el uso de unas tecnologías, no solamente para situaciones de confinamiento, sino también para situaciones de normalidad. Podernos vincular con nuestros alumnos antes de que ellos lleguen al colegio. Podernos comunicar con nuestros alumnos después de que han salido del colegio, nos está ofreciendo tiempos que hemos estado reclamando constantemente al mundo de la administración y en vinculación con el horario destinado a educación física. Bueno, yo creo que ahí nos ha dejado el coronavirus, nos descubre, nos desnuda esa cuestión, y es una cuestión de que las tecnologías con el coronavirus y en el caso de la educación física han llegado para quedarse. Y muchos profesores de educación física se planteaban que las nuevas tecnologías no iban con ellos, porque la educación física se caracterizaba por el sujeto en movimiento y en relación. Es cierto, pero el coronavirus nos está diciendo sí, pero ojo, las nuevas tecnologías han generado un impacto. Nos hemos acostumbrado en estos 2 meses a funcionar con ellas y a vincularnos con los alumnos a través de ellas. Otra de las cosas... Sí, perdón, Alejandro, adelante. Perdón. Continúa, Domingo, continúa. Otra de las cosas que nos deja al desnudo es de que nuestra asignatura se supone que tiene que dotar al alumnado de un acervo motor, de un bagaje motor, capaz de que le permita desenvolverse por sí solo. Y pienso que no solamente a los niños, jóvenes, sino también a los ciudadanos que en su momento pasaron por la escuela, que nos están diciendo lo que nos enseñaron en educación física, o se les olvidó o no tuvo impacto. De hecho, la motricidad que realmente está caracterizando a la activación física, pues es básica: andar y correr. Quiere decir que nuestros ex alumnos, ahora ciudadanos, no han dispuesto, no les hemos dotado de ese acervo motor, de esa alfabetización motriz, como para que puedan autogestionarse. Y eso creo que va a ser importante, porque nos lo tendremos que replantear seriamente. La educación física tiene que permitir que todos los niños y niñas, todos los jóvenes, cuando acaben el proceso formal educativo, deben de disponer de unos desempeños, de unas competencias, de capacidad de autogestión. Y el coronavirus nos lo descubre. Esa autonomía es necesaria. Por otro lado, el que tenemos que trabajar en equipos pedagógicos. La cuestión del coronavirus nos dice ya no tiene sentido que el profesor esté aislado. El profesor se tiene que vincular con otros profesores. Cuando nos relacionamos con nuestros alumnos que están confinados, no podemos hacerlos todos al mismo tiempo y superponernos unos a otros. Hay que hacerlo de forma coordinada, hay que hacerlo de forma racional para que el alumno reciba la información y los impactos adecuados y de forma organizada. Eso va a exigir trabajo en equipos docentes y nos desnuda frente a nuestro papel clásico, profesor en el patio con el buzo y
con muy poca relación con nosotros docentes. Quizás otra de las características, y con esto acabo, es el de empezar a sacar el máximo provecho a las nuevas tecnologías. El profesorado se da cuenta de que a lo mejor tenía una pobre formación y que una mejor formación le va a permitir sacar mayor rendimiento a nuestra asignatura. Estas son las dos miradas que así de repente me parece caracterizan este momento. Cuando quieras, Alejandro. Sí, perdón. Sí, ahí seguimos con algunos problemas e inconvenientes de audio, pero bueno, intentamos solucionar el tema como podemos y total esto va a quedar grabado y bueno, seguramente lo vamos a reproducir después en otro momento. Mucha gente me preguntaba, sabiendo de tu charla, que vos hablaste bastante sobre esto de alfabetización motriz, ¿no? Entonces, cuando vos te referís a esto de la alfabetización motriz, ¿vos considerás que en esta situación actual aparecerían o afectaría positiva o negativamente a este proceso de alfabetización motriz? Y lo siguiente sería, ¿cómo se debería seguir, un poco ya contestaste, este proceso de alfabetización motriz? Ok, mira, el término alfabetización motriz no es mío, ni mucho menos, porque ya hay autores que son referentes y que ya hace años que vienen trabajando en este sentido, pero se ha reabierto de nuevo con algunas de las publicaciones que ha sacado la UNESCO sobre calidad de la educación física. Y al hablar de calidad de la educación física, nos hablan del desempeño motriz que tienen que adquirir nuestros alumnos, independientemente de su nivel de capacidad física, independientemente de su antropometría, independientemente de las condiciones sociales y económicas. Y encontrar términos inclusores de alfabetización no es fácil, sobre todo cuando nos hemos movido en una materia donde el carácter competitivo ha estado ahí siempre presente. Pero ese va a ser un reto, insisto, creo que algo que vamos a tener que ponernos a trabajar de inmediato cuando acabe el coronavirus es descubrir qué es eso de alfabetización. En el mundo competencial venía, vinculado al término competencia motriz. Bueno, ¿qué quiere decir? Que un sujeto es competente desde el punto de vista motriz, que es más rápido, más fuerte, más resistente. No necesariamente. Es el sujeto que es capaz de poder conocer su cuerpo, de poder utilizar su cuerpo en situaciones variadas, etcétera, etcétera. La alfabetización motriz nos da un listado de tipos de desempeño que no están vinculados con la gran eficiencia ni el gran rendimiento, pero sí con una capacidad de autogestión personal. Entonces, el enfoque de una educación física prioritariamente dirigida a eso, a mi modo de ver, va a ser una de las necesidades que vamos a tener que colmar pasado el coronavirus. Revisión de nuestros programas y currículums y poner el acento en que los niños, niñas, jóvenes acaben el proceso educativo con una disposición de autonomía motriz, cosa que no conseguimos. Y también de unos hábitos que le permitan consolidar esa autonomía. Aquellos jóvenes que estuvieran acostumbrados a hacer actividad física diaria, les ha resultado mucho más fáciles el poderla continuar dentro de sus casas, no solamente desde el punto de vista del tipo de actividad, sino de todos los elementos que suelen rodear al desarrollo de una actividad. Disponer de un bagaje de ejercicios, de aplicación, de adaptación, de calentamiento. Eso es propio de alguien que día a día está ejercitándose. Y ya vuelvo a insistir que en los vídeos que vamos viendo y que nos muestran la realidad dentro de las casas,
Los sujetos lo que hacen es caminar. Caminar muchos kilómetros en el pasillo de su casa. Sí, es posible, pero caminar. Oye, ¿y hay algún otro tipo de motricidad? ¿Hay algún otro tipo de activación? ¿Hay otra manera de relacionarse con el cuerpo? Yo creo que sí, pero probablemente lo que nos están diciendo es la población no dispone de esos desempeños. La educación física tendría que planteárselo y creo que lo va a hacer seriamente. Alejandro, ahora el que no te oye soy yo. No sé si Hola, tú me hola. oyes. Estaba con el micrófono apagado. Okay. Y creo que hoy también el rol del profesor de educación física lo deberíamos, a partir del después, va a haber que replanteárselo. Ya estás diciendo, y las casas de formación creo que también deberán empezar a plantear un nuevo perfil del profesor de educación física. Así es. Yo creo que igual que hemos pasado por una serie de momentos, de corrientes, de tendencias de la educación física, que a los que ya tenemos una cierta experiencia ubicamos en nuestra propia historia personal, de los movimientos gimnásticos, pasábamos a las escuelas psicomotrices, ¿verdad? Luego a un planteamiento más médico, pedagógico, finalmente deportivo. Bueno, pues a lo mejor el coronavirus nos descubre que ya de una forma definitiva tenemos que hacer el salto. Que para el siglo XXI el enfoque deportivo no tiene que tener el protagonismo que le hemos dado a finales del siglo XX. No estoy diciendo que le demos la espalda al deporte, ni muchísimo menos. Estoy diciendo que esa visión de que el profesor tiene que ser un magnífico deportista que muestre, que ejercite delante de sus alumnos, bueno, pues a lo mejor hay que modificarla. Sí, y el profesor no tiene que ser un grandísimo ejecutante, sino que lo que tiene que dominar bien son esas estrategias didácticas que le permitan dotar a sus alumnos de una disponibilidad motriz. Y para eso no hay que ser un gran ejecutante. El gran ejecutante nos lo solicitaban las pedagogías tradicionales en las que se suponía que los alumnos tenían que repetir miméticamente aquello que el profesor ejecutara. Y de ahí la exigencia en los centros de formación de futuros docentes en que dominásemos toda una serie de gestualidades técnico-deportivas. Bueno, no hay que renunciar a eso, pero posiblemente tendremos que añadir otra nueva mirada del rol del profesor de educación física, más como animador, provocador, estimulador de la búsqueda y no tanto de ser el modelo a imitar. Lo mismo va a ocurrir con el alumno, porque no bastará con que cambiemos el rol del profesor, también habrá que cambiar el rol del alumno, de ser un alumno pasivo frente a las órdenes y las instrucciones que le proporciona el profesor, a ser un elemento activo, capaz de tomar decisiones sobre qué tipo de actividades son las que él prefiere, cómo personalizar la educación física a sus características y cómo introducir esos hábitos en sus formas de vida. Bueno, todo eso requiere de un cierto protagonismo. Las teorías de la autodeterminación sobre la motivación nos están diciendo que tenemos que pasar de la motivación extrínseca a la motivación intrínseca. Y una de las cuestiones fundamentales en la motivación intrínseca es que el sujeto sea el que tome las decisiones sobre lo que desea hacer. En ese sentido, yo pienso que, en efecto, el coronavirus nos descubre que tenemos que hacer una reflexión sobre cuál es el rol y cuál es la manera de proceder del profesorado y también del alumnado. Excelente reflexiones. Domingo, bueno, creo que ahí seguimos con algunos inconvenientes y bueno, creo que
perderse esta charla tan jugosa y tan importante, con muchísimo contenido, como para que lo empecemos a desmenuzar y empezar a trabajar. Creo que, bueno, que vamos por hoy a finalizar. Sí te comprometo para una próxima charla donde nuestro operador técnico solucione estas cosas. Tuvimos que solucionar esto a último momento. Y bueno, pero desde ya agradecerte todo este espacio, todo este tiempo, toda esta espera y bueno, todas estas desprolijidades que no son claro, lo que Alejandro, nosotros pretendemos. Fíjate que lo que surge aquí es lo mismo que yo estoy comentando. Nos hemos tenido que enfrentar a las videoconferencias. No estábamos acostumbrados. Alguno lo utilizaba, posiblemente, y las videoconferencias nos obligan a manejar con mayor soltura las tecnologías. Y a todos, Alejandro, a todos nos pasa, ¿no? Vosotros habéis elegido el Jitsi, otros eligen el Zoom, otros el Skype. Bueno, pues cada uno tiene su truco. Y aquí, ¿cómo se comparte una presentación PowerPoint? Pues no lo sé. Entonces, eso yo pienso que va a quedar y va a decir, no, esto ya no es una cosa del que le gustan las tecnologías, esto es una cuestión de obligado cumplimiento, igual que también hemos descubierto que hay un porcentaje de familias, de niños y niñas que no acceden a Internet ni pueden comunicarse por esa vía. Y probablemente el Estado tendrá que ser consciente de que esto ya no es un lujo, es una obligación el que todas las familias tengan, pero no porque se lo compren ellos, sino porque es una necesidad social, es una inversión, no es un gasto, es una inversión. No puede haber ningún niño o niña argentino, español, chileno, que en su casa no tenga acceso a Internet. Internet tiene que ser universal y el acceso a él también tiene que ser, cuando menos, obligatorio y gratuito en la infancia y en la juventud. Y bueno, son cosas que vamos descubriendo y el profesor de educación física no puede permanecer al margen. No puede permanecer al margen. Y tendrá que ir... ¿Sí? ¿Me oyes o no? Sí, perfectamente. Discúlpame que te interrumpa, pero no puedo no dejar de preguntarte algo. En este planteo que estás haciendo de la nueva educación física, por llamarlo de alguna forma, en donde, bueno, hace un tiempo atrás nadie se hubiese imaginado una formación en educación física netamente virtual, ¿no? Por lo que describías antes de que el profesor de educación física, en su constante interacción y el hacer, era casi imposible o inviable hacer una formación, pensar en una formación virtual. Hoy lo estamos haciendo. Y te hago esta pregunta: ¿cómo va a ser la evaluación de la educación física a partir de esta virtualidad? Porque cuando veníamos tratando de resolver, evaluar bien en educación física, nos cambiaron la educación física. Ok, sí, estamos de acuerdo. Está claro que la evaluación también va a tener que ajustarse, adaptarse y asumir un nuevo rol y un nuevo papel. Pero puedo decirte que la evaluación ya traía una trayectoria en ese sentido. Probablemente no impactaba tanto como hubiéramos deseado, pero sí que ya venía en la lanzadera, promoviendo que la evaluación fuese más formativa que sumativa, que la evaluación fuese mucho más personalizada y centrada en el alumno, no tanto en los contenidos, que la evaluación inicial tenía que ser mucho más importante que la evaluación final. Es decir, que ya algunos habíamos hace años iniciado esta nueva mirada. Yo creo que lo que va a hacer el coronavirus va a ser realzar el que esta nueva mirada se tiene que extender. Permíteme una anécdota. Una de las grandes problemáticas que se está teniendo en España en estos momentos es que estamos coincidiendo con la finalización del curso académico y la importancia que tienen las notas.
no solamente en primaria, secundaria, sino también en el mundo universitario. Recientemente han sacado una normativa, muchas universidades, diciendo que ya definitivamente la evaluación va a ser a distancia, es decir, no presencial. Claro, para algunas asignaturas puede ser relativamente fácil, pero hay otras que es muy complicado. Yo me imagino, ¿no? En medicina, el que a lo mejor las prácticas en la sala de disección, bueno, ¿y eso cómo se evalúa? ¿No? A distancia. En educación física, las prácticas acuáticas. ¿Cómo evaluamos a distancia? Pero sí que es posible que si pensáramos que el alumno, que es el aprendiz, es el que está pilotando la nave del aprendizaje, pudiera tomar muchas decisiones sobre su evaluación si esta no estuviera cargada de esa especie de impronta maligna que es la nota. ¿Sí? Si donde el alumno no se sintiera presionado porque la nota va a tener consecuencias sociales y familiares, pues es muy probable que para nosotros fuese mucho más fácil el saber que los alumnos son capaces de emitir juicios de valor sobre su propia actuación. Si ellos son los aprendices, ¿quién mejor que ellos para saber qué es lo que han conseguido y lo que no? Y ese aspecto de la evaluación, pues parece mucho más positivo, mucho más potente que en una evaluación externa que únicamente cumple con un rendir cuentas administrativo, pero no con un valor pedagógico. Así que pienso que esta situación del coronavirus también nos va a hacer reflexionar sobre qué evaluación y para qué la evaluación. Si simplemente es para cumplir con una exigencia oficial y administrativa o si la evaluación es un elemento decisivo para que el alumno sea capaz de mejorar lo que antes yo hablaba de su autogestión. Si no es capaz de autoevaluarse, difícilmente va a poder autogestionarse. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, claro. Muchas gracias, Domingo. No, para nada, para nada. Bueno, Néstor, ya si querés, aprovechamos para saludarlo a Domingo y agradecerle. Y bueno, te cedo la palabra nuevamente como delegado nacional de la FIEP. Y bueno, como amigo, un gran abrazo virtual en este caso. Seguramente en algún momento ya nos podremos dar un gran abrazo. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, te comprometo para una próxima. A vosotros, Alejandro, Néstor, Julio, por la oportunidad que me habéis dado. Ya sabéis que estoy a vuestra disposición en la medida en que yo pueda y que os sintáis tranquilos si las nuevas tecnologías no han salido favorables. Bueno, al menos lo hemos intentado, ¿verdad? Y eso es lo que tiene valor. Así que me despido de todos los que puedan haberme oído más o menos bien y me pongo a vuestra disposición, pues si en otro momento queréis volver otra vez a relanzar algunas ideas sobre la educación física. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias, Domingo. Muy amable. Os dejo entonces.